Dios les bendiga, es una grata alegría estar con ustedes en este tiempo, estar disfrutando de sus bendiciones y compartiendo la palabra del Señor. Deseamos mucho de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón, de que Dios le esté bendiciendo, edificando espiritualmente a través de esta programación. Vamos a comenzar una nueva serie de programas donde vamos a estar hablando siempre de 4 verdades. Esas 4 verdades son 4 prácticas que debemos como cristianos practicarla ineludiblemente para ser bendecidos, para tener un fundamento, para disfrutar la bendición, la gracia del Señor. Vamos a estar hablando de 4 aspectos. Por ejemplo, en esta ocasión daremos inicio los 4 aspectos de la comunión. Entonces vamos a hablar de las 4 cosas importantes que nos deben unir, nos deben ser parte de nuestra vida. En algún momento estaremos hablando de las 4 bienaventuranzas y así sucesivamente los 4 aspectos de siervo. Varias veces vamos a ir mencionando siempre 4 y son fundamentales, son el fundamento de nuestra fe. Lo que debemos nosotros como verdaderos hijos de Dios practicar. Ahora, ¿qué significa la palabra comunión? La palabra comunión en el original significa koinonía, que quiere decir asociación, comunión, participación, compañerismo, compartir algo o todo. Esto es importante, que nosotros somos salvos, somos regenerados, sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz, para practicar la comunión con el Señor. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo le agradece a la iglesia de Filipo por la comunión que ellos tuvieron con el apóstol. Él está agradeciendo por las ofrendas de amor que le enviaron vez tras vez. Y en el capítulo 4 él reconoce que aún hasta Tesalónica le enviaron sus ofrendas. Entonces enviaron a Epafrodito, aún enviaron un colaborador y lo enviaron con ofrendas. Entonces él estaba muy agradecido porque no simplemente era el sustento del Pablo, sino que a su vez ellos hacían parte, eran participantes de predicar el Evangelio. Ellos no podían ir, pero sí, ellos eran participantes de la predicación del Evangelio. Vamos a dar inicio entonces sobre estos 4 aspectos, los 4 aspectos de la comunión. El primer aspecto es la íntima comunión con el Señor. Esto es, diríamos, la cumbre de todo lo que vamos a hablar sobre la comunión. Lo máximo, tener comunión íntima con Dios. En el Salmo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. En otra traducción, el lenguaje sencillo dice: tú, mi Dios, te haces amigo. Ahí cambia la palabra comunión por amigo, de aquellos que honran y das a conocer tu pacto. Entonces aquí nos está mencionando que aquellos que tienen comunión tienen el privilegio tan grande, aquellos que viven en la comunión con el Señor, de conocer el pacto. Y Dios ha tenido a través de la historia comunión con muchos hombres. Por ejemplo, Abraham, con Moisés, con Josué, con Jeremías y tantos hombres. Y Dios le ha revelado no solamente el plan con ellos, sino que le ha revelado el gran plan, porque cada uno de ellos algo tuvieron que testificar, anunciar algo respecto al pacto de todos los pactos, el pacto con Cristo. Aquí me dice en este versículo de Salmo 25, 14, la comunión íntima es con los que
le temen. Los que le temen. Entonces, ¿quiénes son los que tienen comunión con Dios? Los que tienen temor de Dios. Los que practican la obediencia en sus mandamientos. Los que realmente tienen temor de Dios son los que practican la comunión con Dios. En Proverbio 1:7, allí el rey Salomón nos va a dar un principio fundamental de la comunión. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire qué tremendo versículo. ¿Por qué no lo meditamos un momento este texto? Dice aquí Salomón que el principio es el inicio, no es la totalidad, es el inicio de la sabiduría, es tener temor a Dios. Aquellos que no tienen temor no son sabios. Por más elocuencia, por más palabras que pueda expresar, por más estudios seculares que pueda tener, si no tiene temor de Dios, para Dios es un insensato. Es un insensato. No tiene la base fundamental de la sabiduría. Pero estos insensatos que no tienen temor de Dios, que no practican esa comunión con Dios, dice el texto, aquellos insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oiga esto, por favor. Y en la iglesia, dejemos de hablar de lo secular, pero vayamos a la iglesia. Los cristianos que no aman la enseñanza, que no se someten a escuchar, a oír, a aprender de la palabra de Dios, ¿quiénes son ellos? Bíblicamente son insensatos, porque ellos no tienen la disciplina de escuchar la palabra, por eso ellos no tienen temor. Los que tienen temor son aquellos que son sabios, son inteligentes y conocen la voluntad de Dios. Esto es muy maravilloso porque somos privilegiados de tener la revelación. El salmista que escribió el Salmo 119, él dice que Dios le da la capacidad a los insensatos, aquellos que no tienen ni más mínimo conocimiento, pero a ellos Dios le da a conocer. Y no solamente conoce, sino que practican. Estos son sabios. La primera cosa entonces es, aquellos que tienen comunión son los que le temen. ¿Y cuál es el resultado de este texto que nos dice el salmista en el capítulo 25? Dios le revela su pacto. La esencia del pacto de Dios, la esencia, el corazón del pacto de Dios. ¿Cuál es? La salvación de los seres humanos. El pacto de Dios no es tener dinero, no es tener fama, no es tener muchas cosas de esta vida, de esta tierra. No, no, no. La esencia del pacto de Dios es la salvación. La Biblia lo llama la bendición de las bendiciones. Por eso Dios, cuando pactó con Abraham, Dios repitió 5 veces la palabra bendición en el capítulo 12, versículo 1 al 3. Te bendeciré, serás de bendición, etcétera. Bendición, bendición y bendición. Y el pacto de Dios es una bendición. Pero qué bendición sobre todas las cosas, la bendición espiritual. Esta es la bendición, conocer la gloriosa salvación de Cristo. Pero la segunda comunión, el segundo aspecto de comunión es el llamado a tener comunión con Dios. Tener íntima comunión, pero también ser llamado a tener comunión. Somos salvos para tener comunión. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Somos llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A esa comunión somos llamados, a tener esa comunión. Fuimos salvos prioritariamente. Y vuelvo a repetir, no a ser ricos, no a ser famosos. Prioritariamente somos llamados a tener comunión con Dios.
Somos llamados a tener esa comunión. Cuando el Señor Jesús llamó a los 12 discípulos, dice Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó a lo que Él quiso. Y vinieron a Él. Él los llama y vinieron a Él. Y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para predicar? No. Eso es secundario. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. Deberían estar con Él. Y luego de estar con Él, es para enviarlos a predicar. ¿Y qué más? El versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y libertar endemoniados. Pero ¿cuál es la prioridad del llamado? ¿Cuál es el tema principal que Cristo lo llama? A tener comunión. Después de tener comunión, enviarlo a predicar. Después de enviarlo a predicar, las señales lo confirmarían. Esto es lo que Dios nos ha llamado. Entonces tenemos dos grandes verdades. Primero, llamado a tener una comunión íntima con el Señor. Tener una relación inquebrantable y sólida. Estos son sabios, tienen la sabiduría celestial, pero luego somos llamados a practicar la comunión y vivir continuamente en esa gloriosa comunión. ¡Qué privilegio! ¿Usted tiene esa comunión? Si no la tiene, ¿por qué no se acerca al Señor? ¿O le permite que Él se acerque a usted y lo salve? Que a usted le dé esa gracia, esa salvación. La íntima comunión. Con toda seguridad, usted va a ser muy feliz como consecuencia de restaurar su vida espiritual, su comunión con Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Te pido que tú bendiga a todos los que nos escuchan. Que tu gracia, que tu amor nos una en una sólida y maravillosa comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que tengas un gran día. Pero que tengas un gran día en la comunión con el Señor. Dios te dé este privilegio tan grande. Amén.